nosotros necesitamos de muchas cosas, del aire, de nuestro papá, de nuestra mamá, ¿no? De los alimentos, pero Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Eso es la aceidad de Dios. La santidad es otro atributo de Dios, pero a diferencia de la aceidad, la santidad es un atributo comunicable. Es decir, nosotros no podemos tener como atributo la aceidad, nosotros dependemos, pero sí podemos caminar hacia la santidad. Entonces, este atributo de Dios, la santidad, puede ser comunicado a nosotros, así como es la bondad, así como es la gracia, así como la verdad, que son atributos también de Dios, que son comunicables a nosotros sus criaturas. Y para hablar sobre la santidad, voy a remitirme a una carta del apóstol Pablo que él escribió a la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, Tesalónica es un puerto que está en el actual país de Grecia. Y fue fundado en el año 315 sobre una vía, un camino, una carretera, bueno, lo que había en esa época, que comunicaba Turquía prácticamente hasta Italia. Era un camino que atravesaba todo lo que actualmente es Grecia, llegaba hasta el borde de la costa con Italia, se tomaba un barquito, se cruzaba Italia y se seguía y llegaba hasta Roma. Esa vía se llamaba la vía Egnatia, se escribe Egnatia. Y como ese camino pasaba por Tesalónica y Tesalónica era un puerto, entonces Tesalónica era una ciudad con bastante movimiento. Era una ciudad que no solamente tenía el tránsito terrestre, sino a su vez tenía la comunicación marítima. Era un puerto, además de comercial, era un puerto militar. Y esta ciudad de Tesalónica, en el año 146, llegó a ser la capital de la provincia de Macedonia. Y 100 años después, en el año 42, logró su libertad. ¿A qué me refiero? Fue nombrado por el Imperio Romano como una ciudad libre, en recompensa por haber ayudado en la batalla de Filipos. Y el hecho de ser una ciudad libre le permitía un privilegio muy grande, por ejemplo, no pagar impuestos. Entonces, Tesalónica no pagaba impuestos a Roma. Y esto ayudó a potenciar aún más el desarrollo de esta ciudad. Era la ciudad más grande de toda la provincia de Macedonia, tenía aproximadamente 200.000 habitantes. La mayor parte de estos habitantes eran romanos y judíos. Y se convirtió esta ciudad en un centro artístico, comercial, pero los romanos y los griegos que vivían ahí eran personas con muy baja moral, muy baja moral. Por ejemplo, consideraban la castidad como algo absurdo, le tenían terror a la muerte, condenaban lo correcto y aprobaban lo incorrecto. Suena parecido a lo que pasa ahora, pero eso es lo que pasaba en esta ciudad hace tantos años. Pablo llegó a esa ciudad y predicó ahí 3 fines de semana. Muchos griegos creyeron y también algunos judíos, y nació una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Fueron rechazados por algunos de la población, fueron hostilizados, lo cual obligó a Pablo a escapar y a huir de Tesalónica por su vida. Entonces la iglesia que quedó fue una iglesia joven, tenía 3 semanas de vida, y sin su maestro, Pablo tuvo que irse. Y esos pocos creyentes, con 3 semanas de antigüedad en la fe, tuvieron que soportar una persecución. Y Pablo, que había huido a Atenas, estaba muy preocupado por esta pequeña iglesia que él había formado y que los había dejado prácticamente en manos de la persecución. Y con una mínima enseñanza cristiana, porque en 3 semanas no se puede enseñar mucho. Entonces, Pablo envió a uno de
discípulos, a Timoteo, como un mensajero, un emisario, que vaya a Tesalónica, ve cómo están las cosas allá y regrese y cuéntame qué es lo que, cómo están. ¿Han abandonado la fe? ¿Siguen la fe? ¿Qué es lo que está pasando? En esa época no había internet, no había texto, nada. O sea, la única manera de enterarse era, había que mandar a alguien allá que vaya y averigüe. Entonces Pablo regresó y le dijo: Pablo, están firmes en la fe. Están firmes, pero hay una cosa: necesitan enseñanza, necesitan crecer, necesitan más. Y entonces es a esa iglesia pequeña, reciente y perseguida a la que Pablo le escribe la carta de Tesalonicenses, y que es la que vamos a conversar un poco. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en todas partes, estás presente aquí, y queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos gozarnos al recibir tu palabra y podamos entenderla, pero más que entenderla, podamos ponerla en práctica en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podamos nosotros transitar y caminar por la santidad que esa es tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quería Pablo para la iglesia de Tesalonicenses a la cual escribió esta carta? Esta carta fue escrita más o menos en el año 51, 52 después de Cristo. O sea, muy pocos años después de la muerte del Señor. Y el propósito de la carta era que estos hermanos nuevos en la fe no vayan a caer en inmoralidades. Aclararles algunas confusiones que podían tener sobre la resurrección y sobre la segunda venida, porque a ellos no les había quedado muy claro cómo era esto de la segunda venida de Cristo, y algunos de ellos están ya con ganas de renunciar a su trabajo, dejar todo. Vamos a esperar que Cristo va a venir, ¿no? Entonces, aclararles cómo era el tema de la segunda venida. Entonces Pablo les ruega que se mantengan sanos, que crezcan en madurez en la fe, que se mantengan firmes, que la batalla recién ha comenzado, es una batalla espiritual, que muchos de ellos seguramente tienen áreas en sus vidas que tienen que limpiar, que no se descuiden, que tienen responsabilidades con su familia, con sus hijos, que hay pruebas y las pruebas no se van a acabar, y las tribulaciones, cuando la iglesia no ha sido perseguida, hasta que vuelva a Cristo, que somos una familia en Cristo, y que a pesar de que venimos de trasfondos diferentes, debemos trabajar unidos. Debemos aprender a convivir espiritualmente en acuerdo, que debemos servirnos unos a otros, que debemos vivir en paz, que debemos cuidar la unidad, que debemos pelear la buena batalla de la fe, que debemos cuidarnos unos a otros, amonestarnos, alentarnos, sostenernos, que si te hacen mal no pagues mal por mal, que hagan el bien, que el Espíritu Santo está en nosotros, que aunque nuestros cuerpos están debilitados por el pecado y por la muerte, y nosotros somos hijos de Dios, aún podemos ser susceptibles a enfermedades y pruebas en la carne. Y en el capítulo 5, Pablo les hace algunas exhortaciones y enseñanzas en tono de ruego. Dice: les rogamos esto, les rogamos el otro. Miren, asegúrense de que obren así, que actúen así. Oren, examinen, prueben las cosas, absténganse del mal, eviten el mal. Y así llegamos al capítulo 5, al versículo 23. Y voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. O sea, ya casi terminando la carta. Yo les he hecho un resumen muy rápido de todo lo que dice la carta, pero quiero enfatizar en este versículo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos leerlo todos juntos? A ver, leamos todos juntos este versículo. 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo empieza diciéndonos que Dios es un Dios de paz. Es un Dios de paz. Dios es la fuente de paz. Dios inició la santificación en nuestras vidas, por eso es que nosotros respondemos a esa santificación. Nuestra relación con el prójimo no siempre es fácil, ya sean las relaciones familiares, o con los vecinos, o con los colegas, pero debemos confiar en Dios, debemos vivir gozosos, debemos orar, debemos ser agradecidos, debemos leer la Biblia, debemos actuar bien, porque si bien Dios no puede ver la maldad, Él aborrece el pecado, pero al mismo tiempo Dios es un Dios de paz, y Dios proveyó el perdón que nosotros necesitábamos. En la cruz, Dios mismo derramó su ira sobre sí mismo, tomando nuestro lugar. No es algo sorprendente que Dios aplicó su ira sobre sí mismo, porque Jesucristo es Dios, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser vistos como justos, no siéndolo. Entonces Dios cumplió su justicia en una forma perfecta al castigar a su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo, quien no vino a condenarnos, sino a salvarnos, a buscarnos, porque estábamos perdidos. Entonces Dios es el iniciador, es el autor y es el consumador de nuestra fe. Nuestra fe no nace de nosotros. Nuestra fe es puesta en nosotros por Dios. Entonces, en realidad, es el cielo el que se acercó a nosotros. Dios pagó por nosotros la deuda que nosotros teníamos, y su mano misericordiosa nos alcanzó cuando nuestra situación era la de mendigos. Nosotros éramos un desastre. No teníamos nada que ofrecer a Dios. Estábamos en nuestros pecados sucios, enfermos, llenos de llagas, desfalleciendo. Y Dios nos miró con amor, con misericordia. Dios envió a su Hijo, Dios mismo ensució sus manos en nosotros, podría decirse, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios no es que hay una ausencia de conflicto. Estar en paz con Dios significa que Dios ha hecho la paz con nosotros, porque en realidad nosotros no buscamos a Dios. De nosotros mismos no nace buscar a Dios. Es Dios quien hace la paz con nosotros, quien siembra la fe en nosotros y nos hace sus amigos. Por eso es que ya no estamos más en guerra contra Dios, porque ahora somos amigos de Dios. El hombre que busca a Dios, eso es religión. Cuando Dios busca al hombre, eso es evangelio. Entonces, el evangelio no es una serie de reglas para portarme bien o lograr ser aceptable ante Dios, tal vez Él me perdone, porque todas las buenas obras que nosotros podamos hacer no sirven para acercarme al cielo ni siquiera un milímetro. Todo lo bueno que yo pueda hacer no sirve. Para Dios son trapos de inmundicia. Porque Dios es el que creó las condiciones para que nosotros podamos vivir en paz, no nosotros. Dios hizo toda la obra.
cuando nosotros lo odiábamos a Dios, cuando nosotros éramos hostiles al Señor, Él se humilló, dejó su trono de gloria, se encarnó en un cuerpo como el de nosotros, que sufrimos hambre, que sufrimos frío, que sufrimos dolor. El Señor Jesucristo caminó, se cansó, sudó, sufrió dolor, angustia. Era una persona de nuestra talla, de nuestra estatura. Anduvo a pie para poder ponerse un yugo con nosotros, a nuestro costado, y decirnos: camina conmigo, yo llevo tu carga. Eso hizo Dios por nosotros. El Rey eterno se humilló para poder hablar a corazones necios como los nuestros. El único camino al Padre entonces es Jesucristo. No es Buda, no es Mahoma, no es ningún líder religioso, no es ningún filósofo, porque ellos jamás van a poder hacer nada por nosotros. Es más, ellos están en el mismo problema que nosotros. Solo Dios puede atravesar ese abismo de nuestros pecados. Solo Dios puede reconciliarnos con Él. Dios es el que unió dos cosas que estaban separadas. Por eso en Dios está nuestra seguridad. Amamos a Dios y amamos al prójimo como una consecuencia de haber conocido al Padre, de haber conocido el amor, de haber conocido a ese Dios de paz, que trae verdadera paz a nuestras vidas. El versículo 23 continúa diciendo de que ese Dios de paz os santifique por completo. Entonces, para la tradición religiosa, un santo es una persona tan buena que le dieron un poder especial o un poder milagroso, o tiene alguna influencia espiritual, que puede interceder ante Dios, que puede solucionar nuestras necesidades si se lo pedimos. Eso es un santo para la tradición. Piensan que santo es alguien que no comete errores, alguien que es perfecto, alguien que se porta bien, alguien que piensa que es mejor que los demás, que lo logró por su propia fuerza, alguien que se le considera bueno. Pero desde el punto de vista de Dios, la santidad es otra cosa. Santificar significa separar para Dios, apartar para algo diferente a lo común y corriente, dedicar, reservar algo para alguien, con el único propósito de vivir y servir para ese alguien o para lo que fue apartado. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es un bisturí? Es un instrumento que utilizan los cirujanos para hacer las operaciones. Es un cuchillo muy afilado que puede cortar los tejidos y se usa en las operaciones. Eso es un bisturí. Ahora, imagínense que usemos el bisturí para abrir sobres, o para cortar la cebolla, o picar las verduras en la cocina. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero eso no es bueno para el paciente, que sea operado con un bisturí que sea utilizado para otras cosas. O ustedes tampoco se comerían una comida que ha sido cortada con un bisturí que antes operó a un paciente con cáncer, digamos. ¿No? Porque el bisturí tiene un propósito específico. El bisturí permanece en un lugar especial. Recibe un trato especial por el tipo de trabajo que debe realizar. Ese bisturí debe mantenerse con un buen filo siempre y esterilizado, si no, no sirve. El bisturí está santificado para el doctor. ¿Entienden el concepto de santificación? El bisturí está santificado para el doctor, para que haga sus operaciones. No se le debe dar ningún otro uso. Está al servicio del doctor. Eso es santificación. Cuando decimos que nosotros debemos ser santos, quiere decir que debemos estar al servicio de Dios.
y al servicio de ningún otro Dios con minúscula o ídolo, ni de nosotros mismos. La santificación significa que debemos estar al servicio de Dios, porque para eso fuimos creados. Como el bisturí tiene un propósito específico solamente para que el doctor lo use en operaciones y debe mantenerse limpio, con filo y esterilizado, igualmente nosotros. Pero hay otro aspecto también de la santidad. La santidad tiene dos sentidos: de Dios a nosotros y de nosotros a Dios. Y les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, yo escogí a mi esposa. Bueno, eso es lo que yo creía. Vamos a suponer que así fue, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta damita me interesa, yo la quiero y la aparto para mí. No quiero que ningún otro hombre la tenga. La santifico para mí. ¿Entienden el sentido de santificar? Aparto a esta mujer para mí, solo para mí. La santifico para mí. Y ella responde en igual manera a mí. Ella voluntariamente también se aparta para mí, por amor a mí. Ella se santifica en cuerpo, alma y espíritu para mí. Entonces dedicamos nuestras vidas el uno al otro. Yo me santifico para ella y ella se santifica para mí. El pacto matrimonial nos convierte en una sola carne. La Biblia dice, se unirán y serán una sola carne. Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho que dice, se fundirán en un solo ser. Eso es el sentido. Venimos a ser como una sola persona. Yo estoy comprometido con mi esposa y ella está comprometida conmigo. Yo no puedo tener un corazón dividido. O sea, mi corazón debe ser solo para ella y no puedo sacar a mi esposa de mis afectos, porque eso atentaría contra el pacto de santidad que hemos formulado. Entonces la santidad es en dos sentidos: yo hacia mi esposa y mi esposa hacia mí. Dios me apartó para Él, le pertenezco, yo sirvo a sus propósitos, como un bisturí afilado, esterilizado, listo para ese propósito especial. Por la gracia y el poder de Dios, somos transformados a su imagen y al mismo tiempo, como iglesia, como esposa, somos redimidos y decidimos por amor apartarnos para Dios. ¿Se dan cuenta el doble sentido? Dios nos aparta para Él y nosotros, en respuesta, nos apartamos para Él. Dios continuamente nos separa del pecado más y más, porque antes nosotros pertenecíamos al pecado. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Antes nosotros estábamos santificados a la muerte. Estábamos santificados a las tinieblas. Estábamos santificados al príncipe de este mundo. ¿Entienden el sentido de santificar? ¿A quién servíamos? ¿A quién pertenecíamos? Eso es lo que era antes. Pero desde que Cristo me rescató ya no es más así. Ahora somos santificados para Dios, apartados para uso único y exclusivo de Dios. La santificación tiene tres aspectos a considerar y están relacionados con el tiempo. El primer aspecto es la posición. Cuando Cristo nos salvó, Dios nos sienta a nosotros en los lugares celestiales junto a Cristo. La voluntad de Dios es que seamos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez y para siempre. Eso ya sucedió. Dios nos separó, nos apartó para Él, nos rescató del dominio del pecado, nos sacó de la oscuridad espiritual y nos ubicó en su reino de justicia y de luz. Nos ha dado una nueva naturaleza.
haciendo que el Espíritu Santo more en nosotros. Somos morada de Dios. Nos vestimos de la justicia de Cristo y Dios ya no nos ve como pecadores. Dios nos ve como santos. En Cristo somos declarados santos. Aunque aún sufrimos tentaciones, aunque aún caemos, aunque aún tropezamos, pero Dios nos ve santos por Cristo, no por nosotros, no por nuestros méritos. Ante los ojos de Dios, Él nos mira y Él ve a Cristo. Por eso es que somos santos, posicionalmente. ¿Entienden? Entonces, tenemos la posición de santos, aunque todavía tenemos este cuerpo corruptible. El segundo aspecto de la santidad, como yo les dije, está relacionado con el tiempo. El primer aspecto que acabamos de ver es el posicionalmente, que lo adquirimos cuando conocemos a Cristo y somos hechos hijos de Dios. El segundo aspecto es en la glorificación, el día que nos presentamos ante Dios. El día, ya sea porque morimos o porque llega el día en que el Señor nos lleva, Dios nos libra del pecado. Dios nos da un cuerpo con una nueva naturaleza gloriosa y seremos libres de la carne, seremos libres por la eternidad, estaremos conforme a la imagen de Dios, como esa esposa sin mancha ni arruga, seremos ciudadanos del cielo donde vive Jesucristo, y eso es lo que todos nosotros anhelamos, que Él regrese, que Él transforme nuestro cuerpo con el mismo poder con que domina todo. Ese día seremos santos 100%, totalmente, en cuerpo y en la presencia de Dios. Ese es el día de nuestra glorificación. Vimos entonces que somos santos posicionalmente cuando conocemos a Cristo y somos santos en la glorificación. Pero ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es nuestra situación? Esto se llama la conformación de la santidad. Es decir, la gracia de Dios va conformando nuestros corazones para que seamos como Cristo, porque Él es la imagen a la cual nosotros debemos aspirar a llegar. Los esposos, por mutuo amor, se esfuerzan por respetarse, por ser fieles el uno al otro. Un esposo y una esposa viven para buscar el bien del otro, como Cristo, que busca el bien de la iglesia y la iglesia busca el bien de Cristo. Hay trabajo, hay esfuerzo, hay que invertir tiempo. Los casados ya no se divierten como cuando eran solteros, ¿no? Ya no viven como cuando eran solteros, porque ahora están comprometidos a cuidarse, a amarse, a protegerse, a servirse por el bien del matrimonio. Ese esfuerzo diario es una decisión por amor. Implica sacrificio, implica mirar el uno por el otro. Y los resultados son hermosos en la relación. Aumenta la amistad, aumenta la comunión, la intimidad. Hay plenitud, hay gozo, hay confianza, hay lealtad por practicar ese amor de Dios. Dios es santo y nos apartó para Él. Él es fiel. Aunque nosotros fallamos, pero por el poder del Espíritu Santo somos conformados a la imagen de Cristo. Solo para Cristo. Porque nosotros portamos el nombre de Dios, anunciamos la gloria y la majestad de Dios donde nosotros vamos. Porque llevamos la imagen de Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestros gustos, en nuestras palabras, estamos anunciando a Cristo. Nuestras obras deben mostrar la imagen de a quien decimos amar. Mi esposa siempre va a tener algo de sus padres. Yo miro a mi esposa y bueno, ahí veo el cabello del papá o los ojos de la mamá, la nariz del papá, etc. ¿No? Yo veo a mi esposa, veo los rasgos de sus padres.
Y ella me mira a mí y ve en mí los rasgos de mis padres. Pero juntos, ella y yo conformamos una nueva familia. Y algo en nosotros ya no se parece ni a una ni a otra familia. Es algo nuestro, es algo particular. Es algo especial, porque conforme pasa el tiempo, yo comienzo a parecerme a ella y ella comienza a parecerse a mí. Dios nos transforma a su imagen. Y entonces, conforme nosotros nos esforzamos para consagrarnos al Señor y disciplinarnos para Él, rendirnos humildemente a sus pies, Dios también nos capacita para obedecerle, amarle, santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Rendir nuestras vidas a Él. Eso es santidad. Es que tenemos ahora, pertenecemos a Dios y tenemos que servirle a Él y solo a Él, ya no a nosotros. Quien está en el trono de nuestro corazón ya no somos nosotros, sino Cristo. Y entonces queremos servir a Cristo, rendir nuestras vidas a Él. Entonces ya no es nuestro poder, sino es el poder de Dios que actúa en nosotros. Ya no es nuestra capacidad ni nuestra decisión, sino que deseamos responder al amor y a la gracia de Dios. Y no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios es el que inicia. Nosotros somos los que respondemos a su amor. En el pasado, antes, nosotros estuvimos consagrados al mal, al pecado. Estuvimos santificados a la oscuridad. Hoy día estamos santificados para Dios. Entonces la santificación tiene tres aspectos. El primer aspecto es posicionalmente. Desde que somos hijos de Dios, Dios ya nos ve como santos. El segundo es el día que vamos a ser glorificados y vamos a estar totalmente con cuerpos transformados ante Dios. Ya no tendrá el pecado ningún poder sobre nosotros. Y el tercer aspecto es el proceso de conformación a la santidad, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, en que estamos avanzando y caminando, tratando de obedecer a nuestro Padre Dios y conformarnos más a la imagen de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora, gracias a Dios, obedecemos sus enseñanzas y somos esclavos de la justicia, porque Él nos santificó. ¿Por qué ser santos para Dios? Dios no nos salvó para que volvamos otra vez a esclavizarnos al pecado, sino para que vivamos una vida recta. El esclavo no es libre, el esclavo no es feliz, el esclavo es abusado, es tratado como objeto, no tiene identidad. El esclavo no puede reclamar ni siquiera por su esposa ni por sus hijos, es como un objeto. Y si el esclavo se enferma, es como una herramienta descompuesta que hay que deshacerse de él. Baja su precio, baja su valor. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos ninguna carga para hacer lo correcto, pero sufríamos de la culpa, de la soledad, de la degradación, del vacío. Nosotros éramos víctimas de nuestro prójimo y nosotros hacíamos víctimas a nuestro prójimo. O sea, Satanás estaba haciendo la obra dentro de todas las personas que no conocían a Dios. Pero había consecuencias, heridas, dolor, vergüenza, porque vivíamos, entre comillas, libres. Creíamos que éramos libres tras nuestro perverso corazón y todas sus perversiones. Si Dios nos hubiera llamado a cuentas en ese momento, estaríamos condenados. Pero ahora que ya somos libres del pecado, nos hemos hecho esclavos de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Que Dios nos santifique. La santidad no es un logro nuestro,
sino es un estado de gracia al que Dios nos está llamando. Santificarnos por y para Dios, purificarnos de la contaminación, abandonar el pecado, vivir consagrados para Dios. El apóstol Pablo les pide a los tesalonicenses que se ocupen en la ausencia de Pablo en su salvación con temor y temblor, lo cual no significa que van a perder su salvación. Significa que ya que son salvos, que se ocupen en ese proceso de santificación que es nuestra vida acá. Nuestra vida acá es para ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. Dios es el que produce el querer y el hacer, y la santidad se relaciona con el deseo y ese amor que tenemos de pertenecer a Dios. Y estar consagrado a Dios no es algo aburrido, no es algo obligado. Estar consagrado a Dios no es como ese perro que está amarrado y le ponen un bistec al frente y está, que se le sale la baba chorreando, anhelando hacerlo prohibido. No, esa no es la vida. Esa es la vida del religioso, el moralista. El legalista sí, él está atento al mal, pero consagrados al Señor podemos disfrutar de comunión con Él, de gozo y de intimidad con Dios. Somos como el bisturí, que nunca debemos salir a contaminarnos al aire externo. Debemos mantenernos con buen filo y esterilizados, porque tenemos un propósito. La mano del cirujano del universo nos utiliza para sus propósitos. Esa mano nos utiliza para llevar sanidad a las almas que están viviendo en oscuridad. Nosotros debemos vernos diferentes, debemos comportarnos diferente, hablar diferente, porque somos siervos y pertenecemos a un Dios que es diferente al Dios de este mundo. Somos hijos de Dios y por lo tanto debemos parecernos a ese Padre que es nuestro Dios. Dios santifica a sus hijos y por eso algunas de las cartas de Pablo empiezan diciendo a los santificados en Cristo, ¿no? A los santificados en Cristo. Y también en otra carta va diciendo limpiémonos de toda contaminación para completar nuestra santificación. O sea, es el proceso de conformación a la imagen de Cristo. La santidad entonces debe ser nuestra meta y nuestra esperanza. Y el versículo 23 continúa diciendo por completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa que debemos continuar creciendo hacia la madurez. No debemos quedarnos como niños, espiritualmente hablando. La obra que Dios empezó en nosotros debe ser completada algún día. Y Pablo oraba para que eso suceda, para que seamos completos, para que lleguemos a ser maduros, enteros, íntegros, que no nos falte nada, llenos de esperanza, con la convicción de vivir solamente para Cristo y no para nuestros deseos, nuestros pecados o necesidades. Dios nos llamó para Él. No nos acerquemos a Dios solamente para pedirle favores. Y una vez que Él endereza nuestro problema, decirle gracias Dios, te vuelvo a ver la próxima vez que necesite. Así no es. Necesitamos a Dios porque todo lo demás es temporal. Todo lo demás es temporal. Solamente Dios permanece para siempre. Necesitamos a Dios. Si nosotros ponemos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge antes que a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos convirtiéndolos a ellos en ídolos. Porque ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Dios debe tener siempre el primer lugar. Y jamás estaremos plenos si tenemos ídolos en nuestra vida. Necesitamos a Dios para estar completos. Y Él nos dará lo que realmente necesitamos. Y el versículo sigue diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa esto?
Hay muchos que tratan de definir, bueno, qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo. Lo que sí sabemos es que el espíritu y el alma son inmateriales y el cuerpo es lo material, lo visible. En la Biblia se usa espíritu y se usa alma a veces en forma indistinta para significar lo mismo. De tal manera que es casi imposible determinar cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Es más, hay un versículo que dice que la palabra de Dios penetra, es tan afilada la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que solamente la palabra de Dios puede hacer esa división. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que nosotros por entero, totalmente, espíritu, alma y cuerpo quiere decir tú, todo tú, no solo tu cuerpo, no solo tu mente, no solo tu espíritu. Porque hay una filosofía que es el dualismo, que dice que el cuerpo y el espíritu pueden estar separados. Es decir, tú puedes tener un cuerpo malo y un espíritu bueno, que puede ser muy espiritual aunque tu cuerpo sea inmoral. Entonces, pero eso es un engaño, ¿no? Es como si un cónyuge le dice al otro, te soy infiel, pero en el fondo realmente a quien amo es a ti. No funciona. No funciona. No puedes decirle al juez, con mis manos soy ladrón, pero en mi corazón amo la honestidad, por favor déjame salir. Tampoco funciona. O sea, hay una comunión entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma y el espíritu. El cuerpo hace lo que el alma y el espíritu quieren hacer. Entonces, espíritu, alma y cuerpo juntos, santificados para Dios o para el mal, pero juntos. No puedes santificar tu alma para Dios y tu cuerpo para el mal, o al revés, no. Tu espíritu, alma y cuerpo juntos, santificados o para Dios o para el mal. No puedes separar lo espiritual de lo inmaterial. No puedes decir que el cuerpo es solamente un envase descartable. Es importante lo que hagas con tu cuerpo. Por ejemplo, Jesús cuando resucitó con su cuerpo glorificado tenía las marcas de los clavos, pero estaba con un cuerpo glorificado, tenía las marcas. Entonces es importante lo que hagas con tu cuerpo, y Dios está interesado en santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso la Biblia dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros, no nos pertenecemos, hemos sido comprados. Por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque le pertenecen a Dios. El cuerpo es tan importante como el espíritu. A veces hay quienes menosprecian el cuerpo, pero el cuerpo es importante. El cuerpo es templo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero si lo vemos comunitariamente, o sea, a todos ustedes en grupo, cada uno de ustedes son piedras vivas de un edificio que se llama iglesia o cuerpo de Cristo. Entonces no pueden haber piedras que estén falladas. Por eso debemos venir a nuestras reuniones los domingos o durante la semana con cuerpos santos para el Señor, porque esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios y Dios es santo. El versículo 23 continúa diciendo que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Esto significa sin defecto. Debemos entonces cooperar con Dios en este proceso de santificación, porque Dios no puede guardar si tú no deseas ser guardado. Dios puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, pero tenemos que conservarnos en el amor de Dios, edificándonos mutuamente sobre la fe. La edificación de la iglesia no es individual. Es decir,
mi hermano o mi hermana no van a crecer ellos solos en la fe. No. El crecimiento y la madurez se da por la edificación mutua. Y mutua significa que alguien me edifica y yo lo edifico a él. Entonces, si ustedes no se edifican entre ustedes mutuamente, no van a crecer. No hay crecimiento. No van a llegar a la madurez. La edificación es mutua. Dios nos guarda y debemos conservarnos en su amor. Dios nos protege mediante la fe para alcanzar la salvación. Y Pablo nos dice que debemos vivir santa, justa e irreprochablemente en nuestra conducta, sin defectos, libres de las prácticas del pecado. Yo sé que nadie es perfecto o sin pecado, pero esa perfección ha sido prometida por Dios para sus hijos. Tenemos que trabajar en eso. Por eso es el proceso de conformación en nuestra santificación. Y el versículo sigue diciendo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el suceso más maravilloso que todos estamos esperando. Ojalá fuera en este instante. Y así nos libraríamos de todos los dolores y crisis y tormentos y tribulaciones, enfermedades, y estaríamos para siempre con el Señor. Hay algunos que le tienen temor a la venida de Cristo. ¿Por qué temor? O sea, va a ser lo más fantástico. O sea, mi cuerpo va a ser transformado, ya no voy a pecar nunca más. Voy a estar para siempre en la luz de mi Señor. El regreso de Jesucristo será para nosotros de un abrir y cerrar de ojos, y la corrupción de este cuerpo se va a vestir de incorrupción y la muerte será tragada por la vida. Entonces ese es un futuro ciertísimo, porque está prometido en la palabra de Dios, y esperanzador, que es lo que todos deseamos. Mientras tanto, aquí en la tierra seguimos con nuestra naturaleza corrupta, estamos podridos por nuestro pecado, pero Dios en su grandeza y en su poder nos ama, nos ayuda, nos bendice, y nosotros buscamos la comunión con Dios. Batallamos con la naturaleza vieja, pero rendimos nuestras vidas a Dios. Debemos permitir que Dios controle nuestras vidas. Nuestro mayor anhelo debe ser estar buscando la santidad. Si tú todavía estás enamorado del mundo, estás engañado. Si crees que las filosofías de este mundo te van a ayudar, o si crees que tu cuerpo sano, atlético y deportista te va a ayudar, no vas a ser feliz. Si tú crees que vas a ser feliz haciendo tu propia voluntad, ¿quién está en el trono de tu corazón? Esa es la manera torcida y equivocada del mundo, y te lo venden todos los medios de comunicación. Para ser feliz, así, hasta esta ropa, este carro, esta casa, este maquillaje, estas zapatillas, o esta droga, o esta bebida. Cuando deseas hacer lo que no conviene, lo único que vas a obtener es infelicidad. Vas a vivir mal, porque vas a vivir en fornicación, en robo, en drogas, en alcohol. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Es el deporte? ¿El fútbol? ¿Es el tabaco? ¿Es la avaricia? Trabajar dinero. Tienes que confiar en Dios. Abandona tu rebeldía y confía en Dios. Porque si no estás confiando en Dios, estás confiando en tu destructor. Y ya sabes a dónde te va a llevar ese camino. Estás engañado. Dios solamente levanta al que le sigue. Y Cristo viene, no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento.
Ya prácticamente todas las profecías están cumplidas, no falta nada para que el Señor venga. Y cuando el Señor venga no te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar. No te va a servir de nada los trajes, los carros, la casa, la cuenta bancaria, eso no te va a servir de nada. Todo eso se va a quedar acá. Un día vas a dejar de ser cónyuge, vas a dejar de ser padre, porque todo lo que tú ves a tu alrededor es temporal. Lo mejor está por venir. Cristo vendrá y arreglará todo, y no falta mucho tiempo. Podría ser hoy. ¿Cuál fue la oración de Pablo? Señor, cuídanos a estos hermanos de Tesalónica, a esta iglesia pequeña, que tiene muy poca enseñanza y que está pasando por pruebas difíciles y tribulación. Señor, cuídalos, custódialos, manténlos firmes, para que cuando tú vengas se encuentren irreprensibles y sin mancha. Ese mismo mensaje es aplicable hoy día también. Señor, manténnos, cuídanos, manténnos firmes para que cuando tú vengas puedas encontrarnos irreprensibles. Y eso solo se puede lograr si conformamos nuestras vidas a la santidad, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has oído alguna vez el llamado de Dios a tu corazón? Diciéndote, hoy es el día. Hoy día tienes que conformar tu vida a Dios. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Has escuchado la buena noticia? Que aunque todos nosotros estamos perdidos y condenados por nuestro pecado, Cristo pagó el precio por nosotros. Y solamente mediante la fe en Cristo es que podemos ser salvos. Y esa fe no nace de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Reconoces a Dios como justo y reconoces tu propia injusticia o culpabilidad? ¿Has confesado al Señor Jesucristo como tu único Salvador? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de poder haber expuesto tu palabra respecto a la santidad. Ayúdanos Señor a servirte con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que sean apartados, separados y únicamente al servicio exclusivo tuyo y no de otros dioses o ídolos. Ayúdanos Señor a conformarnos a esta santidad para gloria y honra de tu santo nombre. Padre, y si hay alguien que aún no es tu hijo, ayúdale Señor a abrir los ojos a la luz de Cristo, al Evangelio, a las buenas nuevas, que hay esperanza, que hay salvación en Cristo. Gracias Padre bendito. Ayúdanos a conformarnos a la imagen de Jesucristo y a alentarnos en la edificación mutua, unos a otros, para gloria de tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta, y no se la voy a responder, para que ustedes, se la dejo como tarea, para que la próxima vez que ustedes se reúnan, lo conversen y a ver si encuentran una respuesta bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué santificar? Y la respuesta está en los capítulos 4 y 5 de esta carta de 1 Tesalonicenses. Léanlo y busquen la respuesta. ¿Por qué santificar? Aunque ya lo he mencionado, lo he dicho de diferentes maneras, pero es interesante volverlo a repasar. ¿Por qué santificar? Y de esa manera ustedes también se van a alentar unos a otros y se van a edificar mutuamente. Que Dios nos guíe. Amén.